acá en Santa Cruz, ya más conocido como Crisol, es un nombre comercial de los aceites que produce, pero su nombre ya de esta empresa es ETASA. Como dice ahí, las abreviaciones son Empresa de Transformación Agroindustrial. Bien, esta empresa produce dos tipos de aceite. O tres, podemos decir, aceite de soya, aceite de girasol y una mezcla de ambas. ¿Listo? Es una empresa no muy grande comparada con lo que es AO, Fino y OL, que están en el parque industrial, y Fino, que está en Guarne. Pero es una empresa mediana, podemos decir, en tamaño, ¿ya? Y bueno, que está bien organizada, ¿ya? De tal manera que si ustedes no pueden acceder a empresas, pero por lo menos aprovechen esta materia, donde yo muestro trabajos que han sido efectuados en algunas de las empresas que vamos a ver en el transcurso del presente módulo. De tal forma de que conocer un proceso, les decía a ustedes, es fundamental dentro de lo que viene a ser la formación de un ingeniero. Bien, ya ayer habíamos visto, habíamos hecho una descripción del proceso, habíamos avanzado las 3/4 partes de este proceso. ¿Ya? Bien, entonces vamos a ver esta empresa. Bien, entonces aquí vemos de que, al igual que las otras industrias aceiteras, esta genera un movimiento económico porque implica una cadena productiva y además de ello genera empleo. Y lógicamente que todas las empresas que se crean están bajo el objetivo de poder crecer en el tiempo, ¿ya? Y sus marcas de mercado de estos aceites son el Crisol y el Rey. Posiblemente ustedes deben conocerlo o han de haber usado estos aceites. Esta empresa está localizada, como ustedes ven, en la carretera a Cochabamba, antigua Cochabamba, doble vía La Guardia, en kilómetro 11,5. Bueno, su rubro, ya ayer habíamos visto en forma general el rubro de todas las industrias de oleaginosa. Algunas solamente producen aceite sin refinar, como es el caso de Fino, que lo envía a Cochabamba para el refinamiento. Y hay otras que hacen el proceso completo y aprovechan el subproducto, ¿ya? El subproducto que viene a ser la harina, la torta de soya, ya como un subproducto que tiene un valor comercial importante. Bueno, entonces, eso es lo que tenemos en cuanto al rubro de esta empresa ETASA. Todas las industrias aceiteras ya requieren de un sistema que aporte con los requerimientos de vapor, energía eléctrica, sistemas de aire comprimido. Consiguientemente, este servicio se conoce como servicios auxiliares, que constituye dentro de lo que es un sistema productivo equipos que tienen un valor comercial más o menos en un 25 a un 30% de la inversión total equivalente en maquinarias y equipos. Entonces, es fundamental de que ustedes vayan viendo de que los servicios auxiliares son fundamentales, como su nombre lo dice, de apoyo en el rendimiento de vapor, energía eléctrica, sistemas de aire, refrigeración, en los distintos equipos de producción.
La empresa, como ustedes ven acá, está conformada en una vista aérea, está conformada por 7 áreas, ¿ya? La número 1, que se ve acá, ya, en este caso, en una vista podemos ver que aquí hay 2, 4, 6 hilos, y aquí tenemos 4. Implica de que hay 10 hilos, de los cuales 4 de ellos difieren en tamaño con respecto a los otros 6. El área 2, que corresponde a la preparación, es decir, de que ayer habíamos visto de que antes de que ingrese la soya que ha sido almacenada en los hilos, en la cual hay tratamientos previos antes de su almacenamiento, que son de prelimpieza, secado, y posteriormente tenemos otro área, en este caso de preparación, donde se dan las características que debe tener la soya antes de ingresar al proceso de extracción. Ustedes podrán ver acá, ya, el área 3 está conformada por una nave en la cual están los equipos para el proceso de extracción mecánica y por solvente. El área 5, ya, que es esta área de acá, corresponde al almacenamiento del aceite procesado, ¿ya? Y tenemos un área que, bueno, el área 4 es el de refinería, ¿no? Ahorita vamos a ubicar ese área que está acá, ¿ya? El área de refinería, y el área de envasado está en este sector, es decir, que corresponde a una línea que tiene una llenadora, que tiene un sistema de transporte por donde fluyen las botellas, y me imagino que también ahí debe estar la línea de soplado de envases PET, ¿ya? El área 6 corresponde al procesamiento de la harina, 7 laboratorio, y el área 8 de administración. Eso es en cuanto a la importancia que tiene. Ya ustedes, si no me equivoco, algunos de ustedes llevaron conmigo la materia de tamaño de localización, algo así creo que se llama esta materia, donde se analiza en base a métodos la distribución adecuada de los equipos. Aquí vemos la importancia que tiene la localización en cuanto a la secuencia que puede tener el proceso. ¿Ya? Bien, entonces pasamos a la siguiente lámina. Aunque no voy a describir muy detalladamente esto, porque más compete a aquellos que estudian ingeniería química, química de alimentos, que de alguna forma hacen los controles respectivos en distintas partes del proceso a materia prima, materia en proceso, y está relacionado al tipo de muestras y tipos de análisis. Bien. Como así también se efectúan los análisis de los aceites que se van, en este caso del aceite que se va obteniendo en el proceso, de tal manera de que podemos ver las muestras que se hacen a las micelas, al aceite crudo, al aceite que resulta del proceso del desgomado que vamos a ver hoy día, y que son las etapas que corresponden a refinación, ¿ya? Y los tipos de análisis que se hacen. Tal es así, el de que sabor y olor está relacionado a dos procesos que son desodorización, ¿ya? Y coloración. Y bueno, esto es en cuanto a los tipos de análisis en la parte de refinación. El análisis de agua ya es fundamental en toda empresa. En primer lugar,
el agua que se emplea para los sistemas de enfriamiento en intercambiadores de calor y otros equipos, es agua que ha sido tratada, es decir, de que ha tenido un proceso de ablandamiento de agua en el sentido de que estos no puedan afectar formando incrustaciones en los intercambiadores de calor. Bueno, en operaciones unitarias 2 ustedes van a ver la parte importante, bueno, o sea que algunos ya vieron conmigo, de los que están ahí, que son por objetivos, la importancia que tienen estos equipos de intercambio de calor, de tal manera de que el agua que sale de los distintos puntos no se puede enviar a un punto de descarga con las temperaturas que tiene. Consiguientemente, se envía a una torre de enfriamiento de agua que está relacionada a un proceso de las operaciones unitarias que lamentablemente ustedes no ven, que se denomina humidificación. El diseño de torres de enfriamiento de agua tiene que ver con la importancia que tiene la presión barométrica y las temperaturas predominantes en una región donde se diseña y se implementa una torre de enfriamiento de agua. El agua de caldero igual, ya generalmente dependiendo la capacidad del caldero, esto debe controlarse el pH, la dureza del agua, la presencia de oxígeno, de tal manera de que ahí es importante los análisis que se hacen. El agua de condensado igual a la larga va, donde fluye, ya va arrastrando partículas que implican de que cuando hay una alta concentración de sólido disuelto, se debe efectuar la purga en el caldero. El agua del ablandador es las variaciones que pueda tener el agua, si este es agua de pozo propio, el efecto que tiene la dureza, y aunque no es muy variable el agua de pozo, ya, porque prácticamente depende ya de la composición que pueda tener y es muy poco variable en el tiempo, pero cuando hay lluvia sí hay una incorporación de algunos iones que puedan alterar la variabilidad en el agua. Entonces es ahí de que se efectúan todos estos tipos de análisis, pureza, en fin, con la parte de eliminación de oxígeno en el agua de caldero. Este proceso ya lo habíamos visto ayer, desde el momento en que se efectúa la recepción del grano, ya en los camiones. Esta carga es sometida a un muestreo que ya se había descrito en los análisis del laboratorio para determinar y ver cuál es la cantidad de partículas impuras, el contenido de humedad, la cantidad de granos rotos. Bueno, hay un parámetro más. De tal manera que en base a ese análisis es que el proveedor del grano va a recibir su respectivo pago y castigo siempre y cuando salga fuera de los parámetros que establece la empresa. El proceso de limpieza y almacenamiento habíamos visto de que es un proceso que tiene que ver con tamizado, operaciones unitarias 1, en la cual se usan criba vibratoria. Bueno, este proceso de prelimpieza generalmente permite eliminar entre el 70 al 80% de impureza, pero un 20% o un poco más pasa a la siguiente etapa, ya, en la cual se efectúa un proceso de preparación y acondicionamiento, aunque
En la limpieza y almacenamiento hay otros procesos más, ¿no? Porque antes de almacenar el grano, en la etapa esta, ya no hay un proceso de secado y se elimina algo de humedad. Del almacenamiento recién pasa a un proceso de tratamiento térmico, ya, por medio de transferencia de calor mediante vapor saturado o sobresaturado, depende el tipo de alimentación de vapor a este equipo. Luego viene el proceso, o sea, aquí está muy resumido realmente. Hay un proceso después del acondicionamiento que tiene que ver con la laminación y después de aumentar la superficie de contacto que se va a dar en el proceso de extracción con solvente, entonces recién se da esta etapa, ¿ya? Bien, el aceite obtenido por estación mecánica y extracción por solvente tiene dos secuencias. Lo que viene a ser los sólidos, ¿ya? Que acá le denomina flex de soya o de girasol, dependiendo qué materia prima se procese, pasa a un proceso de solventizado, es decir, de que tiene arrastre de solvente, en este caso de hexano, y hay que recuperar ese hexano de esa materia sólida. Posteriormente, hay un proceso de eliminación del agua, ¿ya? Y como es un proceso que se efectúa a temperaturas, entonces hay que enfriar posteriormente. Bien, esa harina, después de que ha sido secada, pasa a un proceso de molienda, es decir, de reducción de tamaño, de acuerdo a la granulometría y especificaciones que se ven en el mercado para su comercialización y pasa posteriormente a su embolsado. En el caso del aceite extraído, ya aquí hablamos de sólidos y acá hablamos de líquidos. Ya, el aceite tiene algunos compuestos como fosfatos que se convierten en compuestos que le dan una estructura gomosa al aceite, con lo cual hay que eliminar mediante la adición de ácido. Esta acidificación precisa permite la separación de estos compuestos para posteriormente pasar al neutralizado del aceite, es decir, de que al adicionar ácidos en el proceso de desgomado, el pH baja y el neutralizado consiste en este caso incrementar el pH de abajo hacia arriba, ya neutralizándolo mediante la adición de sustancias bases, es decir, que contienen oxidrilo, puede ser la cal. El blanqueado es nada más que un proceso de eliminación de partículas sólidas en suspensión que le dan una coloración al aceite opalescente, ¿ya? Si es aceite de girasol, ¿ya? Este pasa a un proceso de winterizado, ya que es un tratamiento térmico que se efectúa a este tipo de aceite, en este caso de girasol, y recién pasa al proceso de desodorizado para eliminar olores que confieren algunos componentes. En el caso del aceite de soya pasa al desodorizado, ¿ya? Y después al almacenamiento y envasado. Bien, todo ello ya ayer lo había descrito, menos el proceso de refinación que viene a ser esta parte de acá. ¿Ya? Bien, aquí vamos a hacer una descripción más detallada de lo que hice anteriormente respecto a la recepción del grano. El camión que ingresa, lógicamente que lleva ya el peso del camión vacío, luego tiene el peso de lo que registró la balanza en la parte, a veces estos camiones lo hacen afuera, lo hacen registrar, allá la empresa
por cuestión de verificación, también tienen su propia balanza, pesan, hacen el muestreo. Si la prueba que tiene ese producto que va a ingresar al proceso, soya, girasol o ambas, están y cumplen los parámetros, entonces se autoriza su descarga, ¿ya? Y nuevamente se pesa el camión vacío, ¿ya? Para contrastar la descarga en sí de materia prima que fue ingresada. Si el producto no cumple con la especificación, entonces no se procede al descarguillo, directamente se tiene que dar salida al camión con su carga completa. Bueno, entonces fíjense de que acá establecen los parámetros que deben cumplir, mínimos y máximos, ¿ya? Y como les decía, un factor de castigo o descuento, que no sé cómo es, cómo darán, pero ahí está establecido en la última columna. Ya, entonces, en función al contenido de humedad, a la cantidad de granos partidos, dañados, impurezas, aquellos que han sido afectados por el calor, aquellos que aún están inmaduros, estos granos, entonces tienen un respectivo valor de límites máximos de tolerancia y aceptables, ¿no? Bueno, esto ya lo vimos. ¿Ya? La limpieza del almacenamiento. Ingeniero, buenos días. Buenos días, joven. Disculpe, ahí en el sistema de tolerancia, ¿a qué se refiere cuando usted dice de la tolerancia esa que se refiere en minutos o en un desecho del grano? No, o sea, está establecido, por ejemplo, si la humedad excede a más del 13%, Ah, ya. entonces la empresa no le va a pagar. Imagínate vos que haga la sesión de 6 toneladas, que son 6.000 kilos, Ya. y ponerle un 20%, no vas a pagar por, 20% de humedad, y vos le decís que debe tener 10, entonces 0,2 por 6.000 te va a dar 120 kilos. No vas a pagar por 60 kilos de agua un precio que te cuesta cada kilo de soya, ¿ya? A eso se refiere. Y si los granos que de 6 toneladas tienen un 20% de granos rotos, igual no le vas a pagar al tipo por granos que están con defectuosos, ¿ya? Entonces ese es el castigo que mencionaba, ¿ya? Ya. El proceso de limpieza de la semilla y almacenamiento tiene que ver fundamentalmente con la eliminación de las impurezas y granulometría que puedan tener las semillas. En secado hoy hemos visto de que la finalidad es eliminar el contenido de agua a través de un equipo denominado secador, en la cual se emplea aire caliente. Una vez eliminada la humedad, recién se procede a almacenar los granos en el silo. Entonces, aquí puede verse el camión que deposita su carga en una fosa y a través de un sistema de transporte de gusano o de canguilones se envía a un canguilón donde los granos son transportados en un sistema de cribas o zarandas, precisamente cumpliendo lo que viene a ser la limpieza de la semilla. Hay partículas muy finitas, tan finitas que generalmente las veces que he ido a Sao y otras fábricas aceiteras, se puede ver esparcido partículas muy finas de sólidos alrededor del área de recesión. Entonces, esas partículas finas, ya estamos hablando de la importancia que tienen las operaciones unitarias con respecto a la separación de sólidos en gases.
Esas partículas se diseminan en el medio, consecuentemente pasan a través de un ciclón, en el cual se evita de que estas partículas se extiendan hacia los alrededores. Ya, acá, una vez de que tenemos lo que viene a ser la semilla que ha sido limpiada a través del proceso de cribado, ya, a través de un sistema de canguilones se envía a un secador. En este caso, el secador podemos ver de que puede ser tipo bandeja, en el cual se insufla aire caliente, ¿ya? Que permite, en este caso, reducir el contenido de moléculas de agua que tienen los granos. Una vez secado, ya se envía a otro sistema de canguilones para enviar a los hilos. Y aún así, los hilos tienen sistemas de flujo de aire hacia el interior cuando se denota de que acá hay que efectuar una remoción del aire contenido en los granos almacenados. Entonces aquí vemos que hay 4 silos de almacenamiento. En cuanto a la preparación y acondicionamiento de la semilla de soya, habíamos dicho de que inicialmente ya se va a tener un proceso de reducción de tamaño y a través posteriormente, bueno, la reducción de tamaño que acá vemos como quebrantado implica el uso de molinos que van a reducir el tamaño de los granos de soya ya en 5 o 6 partes más, en la cual posteriormente irá a ser sometido este material a un sistema de tratamiento térmico denominado acondicionamiento o cocción, que vamos a ver que tiene la finalidad, importancia en lo que viene a ser la coagulación de proteínas y otros efectos que podrían afectar a los procesos posteriores. El laminado es nada más que, como les decía el día de ayer, como cuando mi amigo Orlando hace pan, agarra un uslero, prende la masa y le da un espesor. Lo mismo acá, ¿no? Pasa a través de un sistema de rodillo, ¿ya? Y esos granos se convierten en una lámina que tendrán un espesor que permitirá aumentar la superficie de contacto para la extracción del aceite contenido en esos sólidos con solvente, ¿ya? Entonces, fíjense de que la soya que proviene de los granos de almacenamiento, ¿ya? A través de un sistema de canguilones pasa a un sistema de reducción de tamaño, que acá lo denominan quebrador, que es un sistema de molino de rodillos. De aquí ya pasa al sistema de acondicionamiento o cocción, ya por eso es que acá hay un ingreso de vapor que permite alcanzar ciertas temperaturas ya para evitar de que las proteínas se coagulen y tengan un efecto posterior a los procesos siguientes. Una vez de que se dio el acondicionamiento, pasa a un sistema de rodillo, en la cual se obtienen láminas, hojuelas que son laminadas, más que todo de la soya, y pasa el laminado ya a otro tratamiento, ya en la cual se va a dar el efecto de prensado, es decir, de que aquí hablamos de un proceso de extracción mecánica, es decir, de que fíjense de que aquí ya se somete todavía, en este caso estamos hablando del girasol, ya, no de la soya. En el caso del girasol varía un poco el proceso,
¿ya? En la cual los granos de girasol ingresan a este quebrantador, pero se forman partículas de diferentes granulometría, y de tal manera que se somete a un proceso de cribado o en este caso de tamizado en zarandas, ¿ya? Y la cascarilla, que es muy fina, se envía a un sistema de ciclón, ya son partículas muy finas, bueno, a través de estas turbinas, ¿ya? Ah, De tal forma que la cascarilla resultante se convierte en un material que puede ser usado para la generación de vapor en los calderos. ¿Ya? El material que va a ingresar al siguiente proceso ya viene a ser grano de girasol que aún contiene algo de cascarilla, por lo que recién pasa a los sistemas de acondicionamiento, o sea, difiere este proceso, ojo, esta es pregunta de examen, ya estoy viendo interesante preguntar que hay una diferencia en el proceso de preparación y acondicionamiento de girasol respecto al de soya, que no tiene este sistema de cribado. Entonces, aquí, por ejemplo, hay un proceso de extracción mecánica a través de prensado, ¿ya? De aceite de girasol, Mamá, obteniendo con la policía, aunque sea ir a, traer, a traerlo para que de una vez para Gabrielita. venga a desocupar. Gabriela, se escucha todo. Bien, les decía acá de que la prensa permite obtener lo que se conoce como aceite virgen, ¿ya? O aceite crudo. ¿Por qué virgen o aceite crudo? Porque no ha habido la adición de otra sustancia química que tenga un efecto, en este caso, de conformación de una mezcla ya que después tiene que ser sometida a otro proceso. Bueno, entonces aquí vemos, tenemos una torta, ya la primera torta que resulta de las cascarillas del proceso de condicionamiento en la estación del aceite de girasol. Bueno, jóvenes, volvemos en 15 minutos. Bien, vamos a volver nuevamente a la parte que corresponde a la preparación y acondicionamiento. En el proceso de acondicionamiento de la soya, directamente pasa a un proceso de reducción de tamaño, posteriormente a un tratamiento térmico y ya directamente pasa al proceso de extracción. En el caso del girasol, ¿ya? Los granos provenientes del almacenamiento pasan a un sistema de reducción de tamaño, pero antes de que este pase al proceso de acondicionamiento, ¿ya? Hay un sistema de cribado, de clasificación de las partículas que resultan del proceso de reducción de tamaño. Y ahí, lógicamente, que se obtiene ya partículas finas, que generalmente son cáscaras, ¿ya? Y el otro material, recién después de que ha sido tamizado, pasa al sistema de acondicionamiento. Eso es la diferencia que se tiene.
Cuando ya tenemos el proceso de extracción del aceite usando solvente, que inicialmente hubo en el proceso de prensado o de reducción de tamaño, ya hubo un proceso de extracción de aceite virgen, es decir, de que no ha tenido un proceso en el cual se ha usado una sustancia química. La extracción con solvente permite poder extraer más aceite que está contenido en ese grano que ha tenido una extracción mecánica. Y si una extracción mecánica, su eficiencia llega a oscilar entre 40 a 48%, ¿ya? Ese aceite residual se puede lograr extraer hasta un 92 al 96% usando hexano comercial. Entonces, aquí, por ejemplo, ya la soya que ha sido laminada, es decir, de que ha pasado a través de unos rodillos, va a aumentar la superficie de contacto que tenga con el hexano. Consiguientemente, no es lo mismo, por ejemplo, que yo tenga un material ya que tiene una forma férica, en la cual yo facilito el proceso de acción del aceite cuando le doy más superficie, cuando esté así. ¿Ya? Entonces, esa es la finalidad del proceso de laminado. En base a ello, entonces, vamos a obtener una mezcla que es hexano aceite, pero la fase sólida también tiene todavía algo de aceite y algo de hexano. Entonces, esto en operaciones unitarias 2 a veces es muy difícil comprender de que un sistema de extracción viene a ser un sistema complejo que depende de las soluciones gráficas de equilibrio que se dan dependiendo el tipo de solvente y del componente que se desea extraer del sólido. De tal manera de que dar operaciones unitarias 2, los que recientemente llevaron, no es fácil. ¿Ya? Pero aquí está la aplicación de esos conceptos. Bien. Esa micela, que es una mezcla aceite hexano, ya hay que concentrar, es decir, separar más que todo el hexano, ¿ya? Y consiguientemente, la única forma de separar de una mezcla líquida dos compuestos tiene que darse una diferencia de puntos de evolución. Aquí entramos a un concepto fundamental de las operaciones unitarias que están relacionadas a las operaciones unitarias de destilación y evaporación. Entonces, ahí se ve la importancia, ¿ya? Bien, jóvenes. Ayer yo había explicado algo de este proceso, ¿ya? Mostrando una lámina animada. Bien. Bueno, entonces vemos de que tanto de la fase sólida como de la fase líquida hay que recuperar el hexano, porque el hexano tiene un valor comercial. Entonces, del proceso de evaporación, los gases de hexano se convierten en fase líquida en equipos de condensamiento. Y lógicamente que en algunos casos se da un proceso de otra operación unitaria denominada absorción, que lamentablemente ustedes ahora no tienen.
Y la absorción es una operación unitaria que relaciona la forma en que en una fase sólida se retienen componentes que están en una fase líquida. ¿Ya? Entonces, aquí esto fue lo que les mostré el día de ayer, si no me equivoco, ¿ya? De que la torta de soya girasol entra a un sistema, que es un tanque, que es por lote, ¿ya? No es un sistema continuo o en contracorriente. Este de acá es un sistema en el cual la fase sólida ingresa acá y se da un proceso de contacto de la soya con el hexano, ya que se vierte, ingresa y se va a un efecto de reflujo, ¿ya? Que permita ir dando el proceso de extracción del aceite de los granos y formar parte de una solución líquida denominada micela, que es aceite y hexano. No sé quién habla. Un ratito, por favor. Hola. Hola. Lo mejor es apagar. ¿Ya? Les decía acá de que se da un proceso de extracción entonces del aceite, ya a través de un sistema de reflujo, hasta que llega a una concentración dada. Entonces, es aquí es donde se tiene lo que vienen a ser las micelas, que son ricas en contenido de aceite y hexano, es decir, de que hay un agotamiento de lo que viene a ser el solvente. Se llama agotamiento al proceso en que su concentración se empobrece, aumentando la concentración del componente que es objeto de estudio. De tal manera que la forma en que se separa, en este caso el solvente, el hexano, que tiene un punto de ebullición más bajo que el aceite, consiste en evaporar ya esta solución líquida en la cual el hexano pasa a fase vapor, ya lógicamente a través de evaporadores en serie, ya pasa uno, pasa otra, y por último, ya la fase líquida, que es rica en aceite, es aquella que va a salir por la parte inferior de esta columna. Entonces tenemos acá un aceite crudo, ¿ya? Que generalmente podemos decir de que está, podríamos decir, en un 99% exento de hexano. Los vapores formados porque el punto de ebullición es más bajo en el hexano, que pasa a fase vapor, ¿ya? Se separan tanto de los evaporadores como de esta columna y pasan a un proceso en que hay que condensarlo. De ahí el nombre de este intercambiador, que es un condensador. El término condensador significa que en este caso el componente, que es el hexano, que está en fase vapor, va a pasar a fase líquida. Y esto se efectúa mediante este intercambiador en el cual, bueno, en este caso, por ejemplo, el hexano, todavía en fase de vapor, pasa a un segundo condensador. Y el agua empleada acá, ya en estos condensadores como sistema de enfriamiento, que son grandes volúmenes, se envía a una torre, porque el agua ganó calor, ya acá, y hay que enfriarlo mediante aire. Entonces, esta es una torre de tiro inducido. Hay torres de tiro mecánico, torres híbridas. Y bueno, entonces fíjense de que lo que pasó
de fase gaseosa a fase líquida, ¿ya? Tenemos un hexano que se ha recuperado y en cada uno de estos condensadores se envía a los tanques de hexano recuperado para nuevamente efectuar un reflujo. Bien, en el caso de que se tenga una fase de hexano que no tiene la pureza adecuada para su reuso, entonces a veces tiene una mezcla de vapor de agua, se envía al agua, a las lagunas de tratamiento de agua. En el caso en que el hexano no tiene la pureza adecuada de este proceso de condensamiento, ya pasa a una columna de absorción donde se van a eliminar los componentes indeseables, ya en este caso permitiendo obtener un hexano con mayor pureza en esta torre de absorción. En este caso, tenemos de que el hexano que sale de esta columna pasa a un sistema de intercambio de calor, alcanza alguna temperatura que permite tener su alimentación a esta columna de desorción, ¿ya? Y bueno, en este caso, ¿ya? Lo que más se procura es recuperar en lo posible la mayor cantidad de hexano que ha sido empleado en el proceso de extracción. Bueno, con respecto a la fase sólida, ya que viene a ser la torta o la masa sólida agotada, que en algunos casos se llama, se envía a un tostador, ¿ya? Y de alguna forma el hexano contenido en esa masa sólida ya pasa a fase gaseosa y se envía a los sistemas de condensamiento. Y las partículas más finas son recuperadas en un ciclón que tiene que ver con la operación unitaria sólido-gas, ¿ya? Entonces, este es uno de los procesos más importantes que tiene el sistema de extracción de aceite por solvente. Y el FLEC es lo que les decía a ustedes, en este caso, en esta empresa, denominan FLEC a lo que en otros lados le denominan torta, ¿ya? Torta de soya, si se está obteniendo aceite de soya, torta de girasol, si es que se ha efectuado la alimentación de girasol. Bien, vamos a entrar a la última etapa de refinación de aceite, en la cual el aceite crudo que ha sido obtenido por extracción con solvente contiene algunas partículas o compuestos que le confieren una característica gomosa que prácticamente son fosfatos. Consiguientemente, aquí se efectúa la adición de ciertas sustancias ácidas, ¿ya? Que permite la separación de estos fosfatos en forma de ácido metapiro y ortofosfórico, ya en forma sólida, o por decir sales, por decir, ¿ya? Y como se adicionó ácido acá, el proceso neutralizado es incrementar el pH nuevamente a través de la adición de cal, y se forman otras sales que se convierten en borra. Existen partículas en suspensión que le dan un color opalescente al aceite, y si se está tratando, en este caso, aceite crudo de soya, pasa directamente al proceso de eliminación de componentes que transmiten olores no agradables en el aceite. Y posteriormente, ya después de ese proceso, se refina. Tenemos un aceite refinado que se almacena y se envasa. En el caso del girasol, hay un proceso de tratamiento de bunkerizado que permite, en este caso,
ya la eliminación de ceras, que son compuestos orgánicos que están presentes de acuerdo a las características que tiene el mismo girasol. Y después de que hay esta separación de ceras, recién tenemos de que ingresa al proceso de solizado, en que los componentes indeseables vienen a ser tocoferoles y esteroles. El desgomado, como les decía aquí, ya el aceite crudo entra a un tanque de agitación y mezclado, una operación unitaria muy fundamental en el aspecto de que esta es una operación en que se entra en contacto, pueden ser sólidos, líquidos, líquido, líquido, y a través de un sistema de agitación que permite homogeneizar las sustancias que han sido alimentadas a este sistema. En el caso de la UPS de acá, dentro del laboratorio de proceso, tenemos un tanquecito de medio enchaquetado, este es igual, permite la adición de vapor para efectuar un calentamiento y la adición de ácido fosfórico más cloruro de sodio. Entonces aquí se va a efectuar la conversión de algunos componentes que le dan las características gomosas, ¿ya? Que son fosfolípidos y compuestos proteicos que van a formar sales y se va a efectuar la separación de los mismos. Este aceite desgomado, resultante, ¿ya? Hay que enfriarlo porque acá hubo un tratamiento térmico. Se enfría a través de un intercambiador de tubo, ¿ya? Y pasa a un sistema de homogeneización. En los homogeneizadores, ¿ya? Es decir, de que la mezcla de estos compuestos llega a tener una fase más homogénea en el aspecto de la dispersión de los compuestos agregados. Y la separación de los sólidos formados, es decir, de las gomas formadas o de las sales formadas por las reacciones que se dieron con la adición de sal y ácido fosfórico, se separan a través de una centrífuga. Y las centrífugas son fundamentales, que vienen a ser operaciones unitarias 1, ¿ya? Que es una separación de sólidos de una fase líquida. Bueno, entonces los sólidos denominadas gomas se depositan en este tanque y lo que viene a ser el aceite desgomado se envía a este tanque pulmón para efectuar un proceso de eliminación de moléculas de agua a través de un secador estefando vacío, ¿ya? Que permite alcanzar puntos de ebullición inferiores. Para eso se efectúa el vacío y tenemos un tanque de aceite desgomado. La neutralización es de que este aceite desgomado hay que adicionarle una base, en este caso es una solución de hidróxido de sodio, es decir, soda cáustica, ¿ya? En la cual habíamos visto de que se agregó ácido en el proceso anterior, ¿ya? Y aquí en este caso hay que adicionar una solución cáustica, ¿ya? A este aceite desgomado, pasa a un mezclador, se enfría, pasa al homogeneizador, hay una separación de partículas sólidas que viene a ser en serie, ¿ya? Hay dos centrífugas que se emplean, ¿ya? Que son denominados lavados, ¿ya? Entonces, es decir, de que se obtiene un aceite neutro, ¿ya? Con partículas sólidas o sales formadas por la adición del hidróxido sódico y un aceite que ha sido neutralizado porque como se agregó ácido y al agregarle una base se neutralizó el pH. Bueno, aquí
Es decir, de que las sustancias sólidas separadas de la centrífuga se constituyen en borra, ¿ya? Y lógicamente que existe una fase que también se elimina agua, que tiene algo de aceite que se debe enviar a los tanques de decantación antes de su vertido en un punto de descomposición final. Bien, estos son los análisis que debe cumplir, no vamos a entrar en detalle. Y vamos a entrar al blanqueado. El blanqueado habíamos dicho de que es la eliminación de partículas que confieren una opalescencia al aceite. Entonces, la única forma de efectuar el blanqueo es la adición de ciertos componentes que se constituyen en auxiliares filtrantes. Lógicamente que esto se efectúa inicialmente en ciertos tanques en los cuales son enchaquetados, ¿ya? Y le falta dibujar la chaqueta. Se efectúa un proceso de presión de vacío. Y les decía de que se agrega un auxiliar filtrante que generalmente viene a ser la tierra de Altomea. Entonces se agrega a este tanque, a este otro, se ha incorporado un sólido, ya debe tener un sistema de agitación estos tanques que permitan la homogenización, de tal manera de que estas soluciones de aceite, por decir, neutro, que se le han adicionado tierra filtrante, deben ser retiradas a través de un proceso de filtración y se efectúan en filtro prensa, ¿ya? Entonces, aunque también hoy en día los filtros prensa tienen cierta eficiencia, pero también hay filtros continuos verticales de alta presión. Bueno, esto era lo que más usaba inicialmente. No sé si por ahí habrá alguna empresa que ya hubiera sustituido esto. Ese aceite filtrado es lo que se conoce como aceite blanqueado, ¿ya? En el caso del aceite de girasol, ¿ya? Ese aceite blanqueado está a temperaturas en las cuales debe disminuirse, por lo cual pasa a intercambiadores de placa. Como la temperatura es alta, pasa a un segundo intercambiador de tubo, ¿ya? Y el winterizado es nada más de que un proceso de tratamiento técnico, hemos dicho, ¿ya? Que se efectúa a temperaturas altas, por eso es que hay sistema de intercambio de calor, para posteriormente separar esas ceras a través de un proceso de filtración. Al igual que el anterior, se agrega tierra de Altomea, ¿ya? Y lógicamente que se van formando los cristales o ceras, ¿ya? En estos equipos denominados cristalizadores, en los cuales se da un intercambio de calor, son tanques enchaquetados con sistema de agitación. Y bueno, aquí podemos decir de que tenemos un aceite de girasol winterizado, es decir, sin cera, ¿ya? Aquí tenemos un filtro que hablaba hace rato. Hace rato habíamos visto un filtro de prensa. Este es un filtro a presión para el sistema continuo que permite obtener un aceite de girasol sin goma, ¿ya? Que se conoce como winterizado y se almacena. El desodorizado, al igual que el aceite de soya, la finalidad es eliminar compuestos que contienen olores y sabores no agradables. Entonces, este aceite blanqueado de soya o de girasol, la forma de poder eliminar es calentar aquellas sustancias que le dan un olor no agradable, ya pasa en estado de vapor, pasa a un sistema de secreción, ya con presión de vacío,
que permite la eliminación de estas sustancias o componentes que contienen un olor desagradable. Lógicamente que hay un proceso de intercambio de calor, ¿ya? Posteriormente lo que sale de acá va a un segundo intercambiador que permite un calentamiento simultáneo y la eliminación de esos compuestos indeseables que pasan a fase gaseosa y se eliminan a través de un equipo. Ya lo que tenemos acá es básicamente intercambiadores en los cuales se emplea como medio de enfriamiento acá agua fría y aquí para calentamiento de flujo de vapor en estos dos intercambiadores. Bueno, la solución que no tiene, o el aceite que ya ha sido desprovisto de esos componentes, ya pasa a un sistema de filtración y obtenemos un aceite refinado. En el caso de los componentes que transfieren un mal olor, salen a través de esta torre, ¿ya?